Saludos Trekkies, bienvenidos a un nuevo vídeo especial de Cosas de Star Trek. Hoy tengo el inmenso honor de tener a Miguel Ángel Parra con todos nosotros. Miguel Ángel, gracias por aceptar la invitación y venir. Gracias a ti por invitarme, es un placer. Perfecto. A ver, rápidamente, vienes a hablar de tu libro, se dice rápido y pronto, que es, ¿lo tienes a mano? Yo todavía Sí, no lo mira, tengo. lo tengo aquí. Perfecto. Ahí El está. libro Mujeres de Star Trek, donde ningún hombre ha llegado antes, y entre paréntesis, que ahora vamos a explicar el qué significa 1966-2005. Ahora hablamos de ello. ¿Te parece que Perfecto. repase? Bueno, pretendo que esta entrevista no sea muy formal, ¿vale? Que sea un poquito así distendida, pero vamos a hacer un poco de currículum vitae tuyo para que la gente sepa que eres un entendido en la materia. Naciste en el 78 en Barcelona. Sí. ¿Vale? Eres de mi quinta. Yo, mira, el 18 de octubre es mi cumpleaños. Así, Uh, pues mira. Estudiaste animación Felicidades, que te queda 2D poquito. en la Escuela Joso de Barcelona, Stop Motion en la Academia de Animación, 3 años de dirección técnica cinematográfica en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, y por si no fuera poco, ¿vale? Autor, divulgador, has trabajado en varios cortometrajes, bueno, y videoclips, etcétera, jurado y colaborador en el Festival de Cinema de Sitges, que este año no has podido ir, No, hace entiendo. tiempo que ya no colaboro, pero este año no he ido. Muy bien. El Festival de Barcelona de Stop Motion, director, esto me da mucha envidia, director y comisario de varios eventos culturales, entre ellos la exposición dedicada al 20 aniversario del programa La Bola de Cristal. Sí, sí. Tuve la suerte de ser amigo de la directora de Lolo Rico, que falleció hace ya 3 o 4 años. Entonces, claro, Fíjate. ella, pues, como lo hizo en Madrid, nos pidió de hacerlo en Barcelona también. Perfecto. Colaborador habitual escribiendo críticas y artículos en varias revistas y páginas web relacionados con audiovisual, el mundo del cómic y las artes escénicas. Autor 100% de libros como The Rocky Horror Picture Show, de More, una adaptación teatral del libro More de Terry Pratchett. Si el libro ya es una alucinación, no quiero entender cómo será una adaptación teatral del tema. Bueno, era bastante caótica, como lo es el libro, pero como tiene que ser. Bueno, he de reconocer que es una adaptación de un guión que existía ya previamente de la obra. O sea, la Perfecto. adaptación no es totalmente mía. Muy bien. Con Diablo Ediciones, No es fácil ser verde, el universo de Jim Henson, grande también. El cómic La vampira de Barcelona con Norma Editorial, Sí. también grande el cómic, y de forma conjunta, siendo coautor, pues habéis hablado de Sam Raimi, de Ed Wood, Platillos Volantes y Jerseys de Ángora, Tim Burton, Diario de un Soñador, otro de Tim Burton, Simios, Murciélagos y Jinetes sin Cabeza, también con Diablo Ediciones, y bueno, colaborador de varias antologías en la editorial Ultramundo, etcétera, etcétera. Has producido y adaptado también musicales, obras de teatro, bueno, tengo aquí un montón de datos, Demasiadas ¿vale? cosas, demasiadas Demasiadas cosas. cosas, pero esto queda demostrado que te va la marcha. Sí, sí, claro. Uno se mete en lo que se puede e intenta hacerlo lo mejor posible. Perfecto. Pues hoy estamos aquí para hablar, ya lo hemos dicho, del libro que acabas de sacar ahora, que acabas de publicar con la editorial Diablo Ediciones, que es Ujú, Mujeres de Star Trek, ¿vale? ujú. Vamos a hablar de eso en general porque el libro obviamente está basado en las mujeres de Star Trek, en las mujeres que han aparecido en las series de Star Sí. Trek, Ujú. ¿vale? No solo en pantalla, detrás de ellas también, me imagino. Sí, porque es una parte importante de Star Trek. Muy importante, ¿eh? Yo creo que más que la que vemos, ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, claro, es que la propia DC Fontana, que era una de las guionistas de la serie original, fue la creadora de casi todo el background de los vulcanos, ¿no? Que es casi lo más destacable, de lo que conoce todo el mundo de Star Trek. Ahí son los Exacto. Klingon, Uh -huh. es lo que más conocen. Vamos a comentar el paréntesis 1966-2005. Explícanos el porqué de esta El ubicación porqué exacta. es que cuando empezamos a hacer este libro, solo existía Discovery. Y entonces la idea era pues que abarcara hasta Discovery. Y entonces, en medio de todo este rollo, vino la pandemia y tal, y se fue alargando la cosa, porque este libro lo empezamos a hacer antes. Y claro, íbamos avanzando y nos dimos cuenta que aparte de que no cabía todo en el libro, si tendríamos que haber cortado cosas,
Entonces, claro, aparte de que tendríamos que haber compensado todas las cosas, nos dimos cuenta que están empezando a salir muchas series, ¿no? Estaba, pues, Picard, Lower Decks, la nueva de animación, Prodigy, Strange Worlds, los Short Treks y hasta creo que han anunciado una de Worf que de momento no está aprobada, pero a lo mejor también se hace, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que a lo mejor sería mejor cortar en Enterprise y que fuera toda la etapa de Ian Roddenberry y Rick Berman, que era el otro productor reconocible de la serie, y la última serie de Rick Berman fue Enterprise, y entonces empezar un segundo volumen, que si con un poco de suerte, pues a lo mejor se hará en el futuro, en un par de años, que empezara con las pelis de JJ Abrams y abarcara todo lo que está saliendo ahora. Que de momento hay series que ni siquiera se han estrenado. Exacto. Un poco como Doctor Who, ¿no? Lo clásico y lo nuevo a partir del 2009 con... Claro. Si se hiciera el libro de Doctor Who se tendría que partir en estos dos bloques. Muy bien. Ya empiezo a lanzarte un par de preguntas de gente... Bueno, hemos dicho que te íbamos a entrevistar si alguien quería preguntar alguna cosa. Nos dicen, por ejemplo, que, mira, de la portada, que te felicite a ti o al diseñador, ya nos dirás de quién ha sido la idea, por el detalle de la portada del moño de Janis rompiendo la cuarta pared o sobresaliendo de esta línea imaginaria. Eso es idea de Sebastián, que es el maquetador de Diablo. Lo de reconocer que me pareció muy divertido cuando lo vi. Sí. De hecho, Janis originalmente en el diseño, en el primer diseño que habían no estaba. Y entonces decidimos poner otros personajes en la portada y finalmente puso Janis, ¿no? Y entonces la gracia es el diseño este que hizo con el moño un poquito para el arriba. monito le sobresale por arriba. Dice Que Monty también, que es quien nos... perdona que te interrumpa, hay un problema con la portada, que es que lo que a ti te ha gustado, hay otra gente que no le ha gustado porque dice, ostras, a mí me falta Tasha Yar, y a mí me falta Christine Chappell, y a mí me falta... Claro, es que al final no se puede poner todo, ¿no? No pueden Entonces salir hemos todas. intentado poner lo más representativo, que ya sé que para otras personas, otros personajes eran más representativos, ¿no? Pero... Muy bien. Monty, que es quien hacía la pregunta, dice que le hace mucha gracia cada vez que lo ve. Muy bien, segunda pregunta que también está relacionada con el tema del libro o con la historia del por qué te embarcaste, ya sabemos que te va la marcha, pero por qué te embarcaste a hacer este libro de Star Trek. Tony Jim nos pregunta cómo se convence a una editorial de este país, de España, para publicar algo de Star Trek. Es difícil, porque primero la pregunta de cómo se convence. Pues es difícil, porque Star Trek, aunque a nosotros nos encanta, se ha de reconocer que tiene un público en España limitado para comprar libros, ¿no? Lo que pasa es que, aún así, hacía mucho tiempo que en España tampoco salían muchos libros de Star Trek, alguno ha salido, pero como a lo mejor en los 90 que salieron muchos más, pues hacía tiempo que no salían tantos. Y aparte, pues a Lorenzo, que ya lo conocía de otros libros que he publicado con él, pues exponiéndole un poquito el tema le pareció interesante. Que claro, es que no todo el mundo es consciente de lo que comentábamos antes, ¿no? De todo lo que hay detrás con los personajes femeninos y la gente de producción que trabajó detrás de la serie, ¿no? Entonces, cuando le expliqué un poco eso, le pareció una historia interesante. Porque no es un libro real, es un libro de Star Trek, pero yo creo que es un libro que también le puede gustar al que le guste la historia de la televisión, porque explica el recorrido de las mujeres, tanto de delante como detrás de las cámaras, desde los años 60 hasta los años 2000, ¿no? Entonces, claro, puedes pillarlo por las dos vertientes, y si te gustan las dos cosas, pues ya magnífico. Pues mejor. A ver, no sabría definirlo, ¿eh? Quizás los amigos de Diablo me vayan a matar, pero Diablo Ediciones yo la clasificaría como una editorial que apuesta por la cultura friki o la cultura de género, porque gran parte de los libros, si yo tengo la mitad, Galaxia Lucas, del gran Francisco Javier Millán, La Generación Goonies, JJ Abrams, ¿vale? Destino Camelot, el último que sacó también Javier Millán, y el robot de cine de Jordi Ojeda, que estuvo entrevistándote el 1 de octubre, si no me equivoco, en el FNAC de Barcelona, en un FNAC de Barcelona, precisamente. El hizo de moderador. Exacto, por la salida del libro. Que no sé si se puede decir que el libro justo llega hoy, viernes, hoy somos viernes, no sé si 13
no, 15 de octubre. El libro llega hoy a las estanterías por conflictos con la Sí, imprenta, por ciertos sí, problemas. porque hubo un problema de imprenta. Originalmente tenía que salir a mediados de septiembre. Y hasta ayer, en realidad, el día 14, no se puso a la venta. Sí que hubo una venta previa en FNAC para la presentación de unos pocos ejemplares que nos pudieron hacer llegar, pero aparte de eso, hasta ayer no estaba a la venta. Perfecto, perfecto. Jordi Ojeda, que también es amigo. El libro tiene prólogo de Doc Pastor, Ujú. que también Sí, 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 que es publicó, un amigo también, que sí, tiene sí, bastantes libros de cultura popular. que también publicó en su día el libro Star Trek, el De la viaje de serie una generación, original, para el claro. 50 aniversario. Ujú. Bueno, Sí, amigos, sí, sí, amigos sí. todos, nos conocemos todos Sí, aquí. bueno, el resto de gente que también ha colaborado con la introducción y los epílogos es gente pues que cada uno en lo suyo también es representante de la cultura popular. O sea, la chica que hizo la introducción pues ha escrito un libro sobre la filosofía de Spock. Ah, sí. eh, y bueno, o sea que todo, he intentado que más o menos toda la gente que ha colaborado pues sepa un poco sobre el tema. ¿Tienes alguien también del extinto y grande en su día Club Star Trek de Cataluña? ¿Me suena? ¿Lo tengo? ¿Dónde? En el libro también aportando algo. Bueno, en los ¿Me suena? agradecimientos hay gente del Club Ah, Star vale, Trek de Cataluña, vale, vale. porque sí que es verdad que como hay muchísima información, aunque más o menos la controles, siempre va bien una segunda opinión, ¿no? Y hay gente como Silvia Bartolomé, que es del Club bueno, lo que me has dicho tú del Sí, extinto Club sí. Star Trek de Cataluña, que era miembro, y otra gente que también, como Maribel, por ejemplo, que les he comentado, ¿no? Pues te parece bien que esto lo pongamos así y tal, y ellos pues más o menos me han dado su opinión, ¿no? Qué bueno, qué bueno. El primer club al que formé parte, el de Cataluña, grande. Pues nos Ah, habríamos visto por allí en las proyecciones seguro. sí, sí. A ver, Jairo nos pregunta, bueno, nos dice que te comentemos que le encanta La vampira de Barcelona, que está genial ver en cómic hechos de la crónica negra española. Pues muchas gracias. Y sobre el libro nos dice si, bueno, nos dice si tenías planteado una segunda parte con las nuevas series después de Enterprise. Ya has respondido Planteado está y el editor también lo tiene planteado. y Ahora vamos a ver cómo funciona. y conociéndote seguro que ha medio escribir ya. Hay una parte, sí, porque de hecho es que había una parte ya, toda la parte de JJ Abrams estaba hecha. Lo que pasa es que al final la hemos quitado para dejarlo para el segundo. Ok. Y también nos pregunta Jairo si te fue muy difícil documentarte sobre todo el tema de las mujeres, ¿no? Que sin querer desmerecer a nada, quizás han estado en un segundo plano durante mucho tiempo, ¿no? A ver cómo me explico yo, la realidad del momento pretendían que estuvieran en un segundo plano, aunque el propio Star Trek, la esencia de Star Trek, luchara contra eso. Sí, a ver, documentarme es complicado porque a lo mejor en todos los libros hay una pequeña parte y entonces has de quedarte con esa pequeña parte para ponerla en el libro. Pero también es verdad que había tanta que también tenías que filtrar qué te quedabas y qué no te quedabas, ¿no? Y también no caer en el cotilleo, porque hay muchas biografías de Roddenberry y casi todas lo dejaban bastante mal, también merecidamente en algunos casos, ¿no? Entonces, claro, de eso también tenías que pensar qué pongo, qué no pongo para que el libro fuera interesante, pero tampoco fuera un libro de crónica rosa, ¿no? En Perfecto. cuanto si estar en un segundo plano, pues lamentablemente, sobre todo en frente de pantalla, sí que está en un segundo plano. De hecho, lo hemos visto hace poco. Hay gente con lo que voy a decir probablemente no esté de acuerdo, pero William Shatner, que justamente antes de ayer lo lanzaron al espacio, muy merecidamente todo el reconocimiento que le han dado, porque es la persona más mayor que ha ido al espacio y tal, con lo cual además en un vuelo privado, que en realidad era una promoción de lo que va a ser esa compañía, ¿no? Sin Exacto. embargo, Nichelle Nichols, que ya desde los años 70 hasta hace poquito, ahora ya la pobre está muy mayor y ya no lo hace, ¿no? Pero hasta hace poco, a lo mejor hace 10 o 15 años, siendo embajadora de la NASA, eso lo ha hecho en algunas ocasiones y nunca se ha reportado, o que yo sepa, al menos a nivel internacional, se le ha dado tanto bombo, ¿no? O sea que ahí ya vemos, con una noticia reciente,
cómo se queda siempre como en un segundo plano. Lo retuiteabas, bueno, lo tuiteabas tú ayer en tu cuenta de Twitter, lo hemos retuiteado nosotros justo esta mañana, y sí, reivindicar su figura, que quizás ha hecho más por la NASA y por la ciencia espacial que William Shatner, que al final es Bueno, sí, la era cara bonita que reclutadora lleva mi reloj que de... quiero vender. Sí, era un reclamo para que se uniera más gente a apuntarse a los programas, que antes no había tanta gente para Ahora hacerlo. hablaremos un poco más de ello. He hecho un poco de esquema siguiendo el índice del libro, ¿vale? El tema de las series. Nos quedamos un momento en el primer piloto de la serie, que, bueno, yo creo que todos los Trekkies sabemos que se rodaron hasta 3 pilotos de la serie original. El primero, por suerte, se ha podido ver con el papel con un Spock sonriente, ¿vale? Sí. No, fuera de esa frialdad vulcana que tiene, y sobre todo con el papel de la número 1, interpretada por Majel Barrett. Y ese piloto, cuéntanos, fue completamente Claro, apedreado. originalmente La Jaula, que es el piloto original, tenía muchas cosas que luego se fueron desestimando en el resto de la serie, ¿no? Una de ellas que era, como decía Jim Roddenberry 700.000 veces, que esto ya lo habremos oído muchas veces, que era demasiado cerebral, ¿no? O sea, que era demasiado ciencia ficción pura y densa, ¿no? Aunque a mí el episodio me gusta. Sí. Y luego, aparte de eso, pues en la segunda de a bordo era Majel Barrett, que hacía el personaje número 1, que ahora lo han recuperado en Discovery y en Strange New Worlds. Entonces, claro, cuando la gente vio ese piloto, dijo, ostras, una mujer aquí, la segunda al mando, ¿no? Y todas las proyecciones de prueba que hacían con públicos, pues eso chocaba mucho a mediados de los 60. Y claro, la NBC pues dijo que aceptaba visionar otro y probar con público otro piloto, pero que en ese piloto no podía estar este personaje de segundo al mando. Sí. Me llama mucho la atención que gran parte del público femenino de esos visionados fueran las primeras en quejarse de mira a esta mujer, dónde va, quién se cree que es. Sí, pero es cierto, cuando hacían las encuestas de a ver qué te ha parecido el episodio, las quejas más graves las tenían las mujeres, pero me imagino porque también están acostumbradas a ver al típico héroe que salva a la damisela en apuros, y claro, de repente que fuera al revés, en el capítulo, de hecho, secuestran al capitán y va ella y otro ayudante a salvarlo de los extraterrestres aquellos, ¿no? Entonces, claro, eso chocó en su momento, ¿no? A lo mejor es que se hizo demasiado pronto y no estaba preparado el público para ello. Bueno, Star Trek yo creo que llegó demasiado pronto, pero bueno, ese es otro tema. Lucille Ball, otro nombre a poner en la lista de las mujeres importantes en el universo de Star Trek, propietaria y presidenta de la compañía de Silu Productions, pagó de su propio bolsillo para hacer esos segundos y terceros pilotos porque creía en el proyecto y en esta visión de futuro. Sí, sí. Lucille Ball, que originalmente era cómica, era la cómica más importante de Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y entonces, con la fortuna que hizo haciendo su serie de televisión, pues con su marido abrió unos estudios televisivos, ¿no? Que luego hicieron cosas como, por ejemplo, Misión Imposible, que es otra de las franquicias de Paramount que tienen gracias a Lucille Ball. Entonces, ¿qué ocurre? Que tras ese piloto, la NBC, como hemos comentado, pues ofreció la posibilidad de que les presentaran otro piloto, que era una cosa muy poco vista en aquel momento, que se hicieran unos pilotos. Y claro, ella dijo que vale, le parecía interesante el proyecto. También le insistió Bob Justman, que era el productor de la serie, uno de los productores. Y entonces decidieron que sí, que harían otro piloto. Pero cuando se hizo la junta directiva de Desilu para aprobar el proyecto, votaron todos en contra, todos los miembros de la junta directiva. Y claro, pues Lucy al final dijo, pues me da igual, lo vamos a hacer igualmente. Y entonces hicieron el de Where No Man Has Gone Before. Perfecto, perfecto. Pues mira, una mujer se puso ahí en sus textos y gracias Si a no ella fuera tenemos por ella, esta. no se hubiera hecho. Exacto, exacto. Muy bien, saltamos ya a la serie clásica, a The Original Series, con la oficial de comunicaciones Uhura, ¿vale? Interpretada por Nichelle Nichols. Grande en su momento, pero ahora visto con perspectiva, y lo siento mucho, solo estaba en una silla escuchando por la radio. Claro,
hay cosas de la serie que chocan, ¿no? Que es la presencia que tienen realmente y el peso que tienen realmente los personajes en los argumentos de la serie. Y no solo eso, sino visualmente, pues que llevan ese vestuario que son minifaldas. Pero claro, hay que ponerse en el contexto de la época. Y claro, las mujeres no aparecían nunca representando oficiales de importancia en ninguna serie, ni siendo presidentas de nada. Y claro, de repente había una señora que era la cuarta al mando de allí, ¿no? Era la responsable del departamento de comunicaciones de una nave estelar, ¿no? Y encima era negra, que las negras en aquel momento solo podían ser o criadas o chachas o secretarias con mucha suerte, ¿no? Y claro, es un poco simbólico, porque claro, está allí como haciendo bulto. Y la pobre hasta la serie de animación no le dieron ningún protagonismo en la serie. Pero claro, era una representación importante que incluso Martin Luther King, cuando ella quiso dejar la serie, Martin Luther King le dijo que no podía dejar la serie porque era una representación de los negros en televisión y eso era muy importante. Y en cuanto a lo visual, claro, visto ahora, el tema del vestuario pues choca un poco, pero también era la época de la liberación sexual y claro, la minifalda y otros vestuarios provocativos eran una cosa de rebeldía, ¿no? O sea, se lo ponían las mujeres feministas para quitarse los atuendos que habían llevado hasta ese momento. Con lo cual, hay cosas que con el tiempo se han quedado desfasadas, pero también le ha pasado a las otras series con el tiempo, Sí. pero que en su momento eran muy punteras. Es que es eso, la estética de todas las mujeres de la serie original, vestidos sexys, falditas cortitas, el halo de luz en los ojos, ¿vale? En las escenas Claro. así de primer plano, Kirk apretándole los hombros cuando quería decirles o darles un beso, bueno, muy de la época, pero es lo que dices tú, la contradicción de a nosotros nos parece quizás ahora sexista, pero en su día era liberador para ellas. Claro, es que tienes que tener en cuenta que eso no se veía en televisión. Sí, sí. Entonces, claro, ahora como se ven otras cosas, eso parece poco, pero en su momento era mucho. Incluso los personajes secundarios femeninos, no siempre, porque de los 78 capítulos, como explicamos en el libro, hay algunos un poco cuestionables, ¿no? Pero en algunas ocasiones parece que son el típico personaje para que sea el interés romántico de Kirk y tal, pero bueno, son mujeres que no responden a nadie, no tienen ningún marido ni ningún jefe que les mande Son jefas de lo y suyo, sí, sí. claro, entonces, claro, hay que ver eso también bajo esa perspectiva. Buen apunte. Hablabas tú de la relación de Nichelle Nichols con Martin Luther King, ya la has comentado. Incluso creo que Whoopi Goldberg en su día dijo eso, ¿no? Que cuando ella veía Star Trek en televisión de pequeña, veía a una negra haciendo de algo que no era una criada. Claro, y eso inspiró a Whoopi Goldberg y a mucha otra gente a querer ser actores o querer ocupar puestos en la NASA, por ejemplo, ¿no? Porque una cosa muy importante que lo han dicho los actores de Star Trek mil veces es que hay muchos científicos, muchos doctores, muchos profesores, Ingenieros. investigadores en general, que se han dedicado a su profesión gracias a Star Trek. Y sobre todo, lo has mencionado también tú, al trabajo de reclutamiento que hizo Nichelle Nichols en su día para la NASA. Claro, De forma muy activa para reclutar a esta minoría de personas cualificadas que podían servir perfectamente en la NASA. Claro, porque hasta el momento, pues las minorías étnicas y las mujeres no representaban nada en la NASA. Y gracias a esta campaña que hicieron, pues se apuntaron muchísimas personas, ¿no? Que hasta ese momento no habían formado parte de la NASA. Para acabar ya con Uhura, primer beso internacional en televisión entre ella y el capitán James T. Kirk. Es mentira. Claro, el problema es el punto de vista yankee. El punto de vista yankee es que el primero de siempre se ha pasado en América. Y anteriormente ya había pasado en Inglaterra en una serie de televisión. Pero aparte de eso, es que el propio Estados Unidos ya había pasado en un programa de variedades de Sammy Davis Jr. Entonces, claro, sí que es cierto, es el primer beso interracial de una serie de ficción americana. Pero eso sí que es verdad. Pero el primero de la historia no. Exacto. Así que, por favor, empecemos a desmentir o al menos le pongamos los matices adecuados. En la serie original Que no también. quita que tenga mérito, ¿eh?
Sí, sí, obviamente, en su día debió ser muy impactante. Y más en la forma en que el capítulo les obliga a besarse, que a mí Sí, me sí, parece sí. mucho más interesante que el beso en sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Majel Barrett interpretó a la enfermera Christine Chappell, también una persona con cierto poder en la nave, era la mano derecha del doctor McCoy, y tuvo mucho Sí, a peso mí por es un esa posible personaje relación que amorosa con Spock. sí, a mí es un personaje que odia a todo el mundo por algún motivo, solo hace Mm. falta que meterse en internet. Está solo por debajo de Wesley Crusher, probablemente. Pero a mí, de pequeño e incluso ahora, era un personaje que me llamaba la atención porque, si os fijáis, eh, es el único personaje secundario que tiene una trama que más o menos se continúa, porque es la novia de aquel doctor que está perdido por ahí, entonces ella se enrola en la nave, pero luego se enamora de Spock y vemos como una serie de detalles que tienen continuidad en los capítulos que el resto de personajes no tienen, ni siquiera Scotty, ni Uhura, ni nadie, ¿no? Los únicos que más o menos tenían continuidad era el trío protagonista. O sea que a mí me parece un personaje interesante. Pero he de decir que ni a Mayel Barrett, que era la actriz que la interpretaba, le parecía interesante. Sí, sí. La asistente Janine Rand, yo creo que se queda en un no quiero, no puedo, en un quiero y no puedo, porque se la aprovecha poquito. Claro, originalmente la idea de Roddenberry, o de los guionistas del programa, era que ya que no podían tener a una mujer la segunda al mando, crear en vez de un trío como una especie de cuarteto. O sea, sería como, me parece que son los primeros 13 episodios de la serie original, es como la chica protagonista que va después de los tres personajes principales. Incluso en las primeras misiones bajan los cuatro y tal. Lo que pasa es que se dieron cuenta que esto sí que se ha de reconocer, que la química entre los tres actores principales es una de las mejores tríos de la serie, de la historia de la televisión. Entonces, claro, esa química hace que ya se quede un poquito al margen. Y luego, aparte, hubo un problema detrás de las cámaras que hizo que la despidieran. En un principio se achacó a que la chica era alcohólica, que era cierto, pero según ella en su biografía fue porque uno de los productores intentó propasarse y como no se dejó, pues Pues fuera, la acabaron despidiendo. Entonces, fuera lo que fuera, al final este personaje duró solo 13 se la episodios. aprovechó poquito. Muy bien, nos hablabas de Dorothy Catherine Fontana, DC Fontana para la gran mayoría de los mortales. Háblanos sobre ella, ¿por qué es tan importante? Pues DC Fontana originalmente fue la secretaria sustituta de Roddenberry, porque Roddenberry tenía una secretaria que, se puso enferma, la tuvieron que operar. Entonces, esta mujer había sido guionista antes, ¿cómo se llamaba el productor este? Del Reisman, o algo así me parece que se llamaba, que era amigo de Roddenberry, que era el coproductor de la serie El Teniente, que fue la serie anterior que hizo Roddenberry con este señor. Y este señor había trabajado en westerns televisivos con DC Fontana. Entonces, cuando hubo este hueco en el despacho de Roddenberry, este señor la recomendó para que fuera la secretaria sustituta. Aunque ella había sido originalmente guionista, estaba en ese momento sin trabajo y fue a ocupar ese puesto, ¿no? Entonces empezó a ayudarles con los pilotos y tal. Estuvo allí en la preproducción de estos dos pilotos. Y después, poquito a poco, se fueron dando cuenta que tenía talento para escribir ciencia ficción, que no lo había hecho hasta ese momento. Pero casi ninguno de primeros de Star Trek había hecho ciencia ficción. El propio Roddenberry le interesaba la ciencia ficción para explicar sus metáforas, pero hasta ese momento había hecho otro tipo de televisión. Entonces, claro, poquito a poco, pues se fue introduciendo y en la segunda temporada incluso fue pues la supervisora de guión, ¿no? Que es la que se encargaba de revisar que todos los guiones estuvieran bien. Uh-huh. Lo has dicho tú antes, lo mencionabas tú antes, es quizás la culpable de sentar un poco las bases de la cultura vulcana. Sí, Vulcana y Romulana, porque en el accidente de la Enterprise, me parece que se llama el ¿También capítulo, es suyo? eh,
está la comandante Romulana y tal. Entonces, entre la historia de Spock y la comandante Romulana empezamos a desvelar un poco los entresijos de las dos razas, ¿no? Y sí, claro, ella hizo, ¿cómo se llama el capítulo? El de los padres de Spock. El ¿La Torre de del viaje a Babel? ¿Puede ser? Babel. Viaje a Babel, exactamente. Entonces ahí ya empezamos a ver un poco las raíces de Spock, ¿no? Que hasta el momento era un personaje muy misterioso, pero no sabíamos qué es lo que había detrás, ¿no? Solo sabíamos que era medio humano, pero no sabíamos que la humana era tan humana y que el vulcano era tan vulcano. Entonces eso es un contrapunto divertido. Perfecto. Igualmente, ella introdujo el personaje de Spock que en su primer trabajo para la serie, que fue un guión al otro lado del paraíso, que originalmente lo protagonizaba Zulu. Y entonces Roddenberry le dijo, mira, quiero que me reescribas este guión porque no funciona y si eres capaz de reescribirlo, te dejo que escribas guiones para la serie. Entonces ella lo reescribió, pero él reescribió el personaje de Zulu poniendo a Spock, porque le parecía más interesante el contrapunto de que un vulcaniano fuera a caer en aquel planeta, ¿no? Es el de las esporas que lo Es el de transforma las en esporas, el de vale, las esporas que ese es bueno. dan la felicidad, ¿no? Sí, sí, Entonces, ese es bueno. claro, el contrapunto de un vulcano con eso era interesante. Entonces, eso no le hizo ninguna gracia a George Takei, que era el único capítulo que iba a ser protagonista casi, y se lo quitaron para dárselo a Leonard Nimoy. Pero claro, DC Fontana tenía razón, es mucho más interesante. Interesante, perfecto. Aquí el contrapunto de Dorothy Catherine Fontana es que sus trabajos, sus guiones los tiene que firmar como DC Fontana porque en la época estaba mal visto que una mujer escribiera no solo ciencia ficción, sino cualquier cosa en general. Sí, ella había escrito westerns también para la serie que hemos comentado, con dos seudónimos, que era Michael Richards y Dez Fontana. Los utilizaba depende de si le había gustado cómo había quedado el capítulo o no. Michael Richards era como el seudónimo de cuando no le había gustado, ¿no? No quiero que se me relacione. Y, y entonces, claro, ella tenía la teoría que probablemente Roddenberry le hubiera dejado firmar como Dorothy Fontana, porque él no tenía ningún problema en ese aspecto. Pero ella pensaba que a los hombres no les iba a gustar que una mujer escribiera ciencia ficción y además después de haber visto la experiencia con el primer piloto. Entonces decidió seguir firmando como Dorothy Fontana. Vale. Ahí está la crítica en la realidad, pero no sé si tú tendrás el capítulo en mente de un capítulo de Espacio Profundo 9, Far Beyond the Stars, donde el propio Star Trek Sí. hace crítica de este tema. En ese capítulo, el 13 de la sexta temporada de Espacio Profundo 9, el comandante Sisko tiene una especie de ensueño, interpreta a Benny Russell, un actor afroamericano que escribe ciencia ficción para la revista neoyorquina Incredible Tales, y el editor jefe le niega constantemente la publicación de sus relatos por ser afroamericano, pero es que en la propia redacción también hay una chica llamada Kay Heaton, interpretada por Nana Visitor, que también tiene que firmar como KC Hunter, precisamente por lo que le pasó a DC Fontana. Claro, en ese capítulo se ve el guiño perfectamente Tal en los cual. dos personajes. Sí, es uno de los. Si hay un top 10 de capítulos de Deep Space Nine, ese tiene que estar seguro. Está. Saltamos a la serie animada de la que sé que eres muy fan. Sí, a ver, vamos a explicar esto. Tampoco es que sea súper fan, pero me parece una serie muy válida. Que por algún motivo la gente le encanta defenestrarla en los foros de internet y en otros sitios. Y hay que ver la producción de la época de animación televisiva como era. Y series como Los Picapiedra y tal, puedes tener un buen recuerdo porque son buenas series, pero lo que es la animación era animación de televisión, no es la animación de televisión que tenemos ahora. Y tenía sus límites. Y si lo ves con esos ojos y te das cuenta de los guiones son del mismo equipo de Buenísimo. guionistas de la serie original. O sea, es una especie de cuarta temporada que de hecho, no, cuarta y quinta temporada, porque hay dos temporadas. Son como los 2 años que faltan de la Del emisión. viaje de 5 años. ¿Qué te parece que Lower Decks haya canonizado, si no lo era ya, la serie original de animación? Pues yo creo que con eso hay mucha gente que ya no podrá decir que no forma parte del canon.
que oficialmente, hasta ahora, Michael Okuda y Denis Okuda, que son, aparte de trabajar en los departamentos artísticos de la nueva generación y otras series, han escrito muchas enciclopedias. Ellos decían que solo era canon el capítulo de Spock, el que escribió justamente de C. Fontana. Pero claro, con Lower Decks ya todo eso desaparece, porque todas las cosas forman parte del canon. Ahora habrá gente que dirá que Lower Decks no forma parte del canon. Pero que vengan a mi casa y me lo digan. Exacto, yo estoy deseando que en algún capítulo de imagen real de alguna de las series aparezcan los personajes de Lower Decks interpretados por los dobladores, que se parecen bastante a sus personajes. O sea, Qué que eso bueno. sería un puntazo. Hombre, en la serie de Picard, en el capítulo Nepente, Riker menciona a los Sinti, que son estos hombres con cara de león y que aparecen también en Lower Decks. Al menos Sí, los sí, sí, menciona. sí. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. En Yo la creo serie que animada. Acaba, perdona. No, que yo creo que forma parte del canon. Lo único que no creo que forme parte del canon, porque es imposible, es todas las novelas y todos los cómics y videojuegos que se han hecho, pero Imposible. porque eso es inabarcable. Pero todo lo que es producción televisiva, yo creo, y cinematográfica, yo creo que forma parte del canon. Añadimos una mujer más en el reparto, la teniente Mres, esta oficial kaitiana. ¿Crees que respondía simplemente por ponerla? ¿Crees que respondía a una demanda del mercado de poner más representación femenina? Bueno, yo creo que más que eso es como estaba doblada por Mabel Barrett, que no lo hemos mencionado, pero era la mujer de Roddenberry. Originalmente Mabel Barrett tenía que doblar a todos los personajes femeninos de la serie, igual que Michael Doohan. James Doohan tenía que doblar a casi todos los secundarios masculinos que no fueran el trío protagonista. Lo que pasa es que Leonard Nimoy, cuando se enteró, dijo, esto no puede ser, tienen que volver el reparto original, si no yo no doblo a Spock. Y claro, tenía que tener a Leonard Nimoy para doblar a Spock. Entonces, yo creo que responde, aunque ya estaba escrito de antes, a darle un personaje más a Mabel Barrett, que claro, la enfermera Chapel aparece, me parece que un poquito de fondo, menos en un par de capítulos. Vale, si quieres comentar algo de que no te lo lanzo yo, lo sueltas tú, ¿eh? Miguel No, de Ángel, la sin problema. animación solo comentar que Vale. en estos capítulos por fin Uhura tiene protagonismo y toma el mando en 2 capítulos, que normalmente se dice que solo lo toma en 1, pero en realidad lo toma en 2. Y incluso la enfermera Chapel tiene su propio capítulo también con Harry Mudd. O sea que ahí sí que se les da el protagonismo que no tuvieron en la serie original. Saltamos a la nueva generación. Si quieres, comentamos rápidamente las protagonistas femeninas que hay. La jefe de seguridad Tasha Yar, Denise Crosby, solo una temporada. Una pena. Sí, bueno, en este caso se fue ella misma por el mismo problema que se iba a ir Nichelle Nichols de la serie original, que estaba cansada de repetir la misma frase de frecuencias abiertas y todo el rollo y ella esperaba un papel pues más grande, ¿no? Al ver que eso no iba a ser así, pues decidió marcharse. Y Roddenberry decidió cargársela del todo. Vale. Aunque luego Es más que tarde, en otras formas, volvió. vuelve. Es que hay un documental, no recuerdo cómo se llama, que habla precisamente de los problemas que tuvo producir la nueva generación, sobre todo las primeras temporadas, con los desvaríos de Gene Roddenberry y todo en plan pollo sin cabeza, intentando que esto funcionara. Sí, Chaos on the Bridge, Este, presentado este, por este. William Shatner, que disfruta todo el rato pudiendo meterse con Roddenberry Ese, en el documental. Sí, ese. sí, las 2 primeras temporadas, que fue las que estaba realmente al mando Roddenberry, fueron un Un infierno caos. para todo el mundo. Tenemos a la doctora Beverly Crusher, interpretada por Gage McFadden. Se nos va un par de temporadas. Dicen que porque está embarazada y de baja de maternidad. No sé si hay malas lenguas Eso que es lo desmientan mismo eso. que por la excusa que se da de por qué Janice Rand dejó la serie. Pues siempre hay algo detrás. Y en este caso es que
el showrunner de la serie, que era Maurice Hurley, no encajaba muy bien con el carácter de Gates McFadden. Que Gates McFadden siempre estaba preguntando a mi personaje por qué hace eso y por qué no tengo más papel y por qué mis compañeras no tienen más papel. Y entonces, claro, el tipo ya se hartó y decidieron despedirla. Pero Rick Berman, que todavía no era productor ejecutivo de la serie, pero sí que tenía un poquillo de mano, decidió inventarse la excusa de que la mandaban como a otro sitio para poder recuperarla después. No hicieron lo de Tasha Yar, que ya era difícil de recuperar al personaje. Tenemos a la doctora Catherine Pulaski, interpretada por Diane Mulder, que ya aparece en varios capítulos de la serie original, que vuelve por 2 temporadas sustituyendo a la doctora Crusher, con una mala leche muy al estilo Doctor McCoy. Sí, no sé si el buscado personaje, o de casualidad. a diferencia de McCoy, no cayó bien, porque es que realmente hace un acoso y derribo de Data en todos los capítulos que lo hacía a mí el personaje me gusta, pero visto desde el punto de vista de los fans de ese momento que no la tragaban, claro, lo hace de una manera muy poco simpática. Que McCoy, siempre que se mete con Spock, ves claramente que es amigo suyo, que simplemente le está chinchando, ¿no? Aunque a veces le saque de quicio. Pero en el caso de la doctora Pulaski, es que no soporta a los androides ni a las máquinas. Y entonces, claro, lo tiene cruzado desde el primer momento que lo ve. No sé si coincidirás con la consejera Diana Troy, interpretada por Marina Sirtis. Para mí es un poco como Yanir Rand, de un quiero y no puedo. Creo que, en mi opinión, hasta que no se pone el uniforme y deja de llevar esa batita, ese trabajo, bueno, ese vestido civil, no coge protagonismo. Es decir, aparte de 4 capítulos mal contados, es como si no estuviera. Bueno, con el cambio de uniforme, no lo digo yo, que puede sonar mal que lo diga yo, lo dice la propia Marina Sirtis, que es la actriz que interpreta a Babel, que dice que si tienes un escote en Star Trek, desde el momento que tienes escote pierdes el cerebro. Entonces, cuando te quitan el escote, de repente eres inteligente, ¿no? Entonces, este personaje, originalmente, que no se ve, o sea, era la intención, pero luego ves la primera temporada y no se ve, iba a ser como el Spock de la serie. Aparte por el mestizaje, se supone que iba a ser pues la inteligente de lo que eso luego lo hizo Data, ¿no? La que ocupó ese papel. Y luego, claro, hay un problema que se dieron cuenta los guionistas. De hecho, el personaje de Marina Sirtis era el que iban a despedir. Lo que pasa es que Marina Sirtis tuvo la suerte de que Dennis Crosby se fue y Gates McFadden la echaron porque no caía bien. Entonces, claro, si no se quedaban sin mujeres, pero si hubieran aguantado esos 2 personajes, Marina Sirtis se iba a la calle. Y por lo siguiente, porque los guionistas se dieron cuenta que era muy difícil hacer un argumento con un personaje que podía adivinar los pensamientos de la gente que tenía alrededor. Y es, vamos a tener que hacer reuniones cuando no esté este personaje en el despacho de Picard o lo que sea, ¿no? Porque si se entera... Y luego aparte que la pobre a veces tiene unas predicciones un poco de, uy, noto que estás muy triste. Y dices, hostia, pero si está llorando, ¿no? ¿Cómo no va a estar triste? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, saltamos ya quizás a protagonistas un poco más secundarias. Guinan, interpretada por Whoopi Goldberg, grande. Sí, Guinan es curioso porque es un personaje creado, el último personaje que creó Roddenberry, por cierto, para Star Trek, pero fue creado a petición de la propia Whoopi Goldberg, que era muy fan de Star Trek, por lo que hemos comentado, y llamó a Paramount diciendo que ella quería salir en la serie. Y entonces no se lo creían. Es como una actriz que está haciendo películas súper millonarias en Hollywood, de repente quiere hacer un secundario en Star Trek, ¿no? Pero insistió tanto que al final se lo dieron. Y con este personaje, que está muy bien, ocurrió un problema también que le daba miedo a Marina Sirtis, porque ocupaba un poco su lugar, porque no deja de ser una consejera en la nave, ¿no? Entonces, ¿para qué hace falta una consejera si tienes a otra y que encima es una estrella de Hollywood? Pero bueno, eso lo supieron más o menos solapar bien.
Nos introducen el personaje de Keiko O'Brien, coge mucho más protagonismo en Espacio Profundo 9, pero aquí Ujú. está, con algún capítulo también bastante interesante. Sí, sí, sí. Y originalmente tenía que ser, si no recuerdo mal, tenía que ser la Troy original. Lo que Qué pasa es bueno. que al final, bueno, de hecho, Dennis Crosby tenía que ser la Troy original. Lo que pasa es que en el último momento a Keiko Bryan no la coge, bueno, a la actriz que la interpreta, y quedan estas dos, y luego Dennis Crosby y Marina Sirtis se intercambian los Intercambio. personajes. Y personaje desaprovechado, yo creo que por la tozudería de la propia actriz, Ro Laren, interpretada por Michelle Forbes, cuando apareció en los últimos en los capítulos de la última temporada, personaje fuerte, personaje no me digas lo que tengo que hacer, bayorana, como toda buena bayorana, y desaprovechada. Claro, a ver, el problema está en que ese personaje, si vemos el final de La Nueva Generación y el principio de Deep Space Nine, claramente es el personaje de Nana Visitor, aunque no sea exactamente igual. Y Deep Space Nine y el final de La Nueva Generación se estaba haciendo alrededor de este personaje un poco para que saltara de una serie a la otra, ¿no? Y fuera la Bajorana que crea un conflicto en la estación. Pero la actriz que la interpretaba dijo que no estaba dispuesta a firmar un contrato de 7 años que la tuviera tanto tiempo, que Una probablemente a pena. lo mejor le hubiera ido mejor si lo hubiera hecho. Y entonces cogieron a Nana Visitor para hacer a otra Bajorana diferente. Bueno, Michelle Forbes acaba, no recuerdo el nombre, del almirante en la nave Pegasus en Battlestar Galacta, así Ujú. que No, no, sí, hacer cosas personaje ha hecho. favorito. Pero quiero Personaje, decir que claro, sí, a sí. lo mejor ese personaje hubiera tenido más impacto. No lo sé. Muy bien, me quedé con una cosa de la entrevista que tuve, bueno, de la presentación que tuviste con Jordi Ojeda en el FNAC, que ha colgó la nota de audio en su página web, que hablaban de que las actrices de la nueva generación tenían que ser más altas, más guapas, más perfectas, y si les tenían que poner alzas o relleno de pecho, pues que no había ningún problema. A ver, el tema está que es un problema que incluso hoy probablemente ocurra. Los personajes masculinos y los actores que la interpretan no tienen, ¿no? Y es un problema con la estética. Entonces en el caso, por ejemplo, de la capitana de Voyager lo vemos claramente, que va cambiando el peinado en casi cada temporada. Y el piloto de Voyager se tuvo que volver a grabar porque el peinado, bueno, algunas escenas, porque el peinado no les acababa de gustar, ¿no? Y la diferencia es que Kate Mulgrew fue la primera que se negó a vestir relleno, que hasta el momento, tanto en Deep Space Nine como en la nueva generación, pues les ponían rellenos y trajes ajustados y alzas para que parecieran más esbeltas. Y ella dijo que no, que una capitana no tenía que pasar por eso, ¿no? Sin embargo, por el peinado tuvo que pasar. O sea, eso se lo hicieron hacer. Curioso. Saltamos a Espacio Profundo 9 con la primera oficial, la mayor Kira Nerys, interpretada por Nana Visitor. Impresionante, ¿eh? Yo no sé si hay personaje femenino que represente mejor el empoderamiento que ella. Sí, sí, de hecho, no creo que haya ningún personaje masculino en la serie que le haga sombra, ¿no? Te pueden gustar otros más o otros menos, pero desde luego, incluso Sisko a veces se queda un poco ahí de que no puede pararle los pies, ¿no? Sí, De sí. hecho, en las primeras temporadas, el personaje está puesto allí para tocarle las narices al capitán. Otra que también los tiene bien puestos, valga la redundancia, pero de una forma completamente distinta a título personal, es la oficial científico, la teniente comandante Jadzia Dax, interpretada por Terry Farrell. Sí, que además tiene pues la gracia de que como es un atril, el huésped anteriormente había sido un hombre, ¿no? Y ese hombre había sido el mejor amigo del capitán Sisko, que ahora sigue siendo su mejor amigo, pero con De otra forma forma. femenina, ¿no? De otra forma. Entonces es un poco la gracia que tiene el personaje. Cuando el simbionte cambia de cuerpo a Ezri Dax, interpretada por Nicole de Boer, vemos a una joven oficial de la flota estelar con sus miedos, pero que tiene el poder, el poder suficiente, la autoestima suficiente para superarlos.
Y en una sola temporada la vemos también pasar de la chica tímida que no se cree que sea capaz a ser perfectamente capaz. Sí, claro, porque hasta el momento los pocos thrills que habíamos visto en la serie, pues más o menos habían aceptado bien al simbionte, ¿no? Pero aquí, claro, vemos a un personaje joven que de repente tiene que pasar por Eso todo es, eso, ¿no? eso es. Entonces es un personaje curioso. Y es una lástima que lo presentaran solo en la última temporada, que también pasó porque Terry Farrell tenía problemas con Rick Berman y decidió Qué no pena. continuar en la serie. ¿Qué opinamos de la Bede Gwyn, interpretada por Louise Fletcher? ¿El qué, Querida y perdón? odiada, la Bede Gwyn, Vale, perdón, no te había entendido. Hombre, pues es un poco el contrapunto del personaje de Nana Visitor, ¿no? Porque también vemos que, aunque es la villana de muchos capítulos de la serie, tampoco le hace sombra a nadie. O sea, nadie se atreve ahí a plantearse nada contra este personaje, ¿no? O sea, Eso lo es. que está claro en la serie, ya desde la primera temporada, que era otra Benedict distinta, es que los personajes femeninos son muy importantes en Bayor. Sí. Tenemos el personaje de Keiko O'Brien, ya lo hemos comentado aquí, mucho más, con mucha más importancia y relevancia. No sé si quieres comentar algo de su papel en Espacio Profundo. Bueno, sí, a ver, el problema de este personaje es que a muchos fans no les gusta por el... Bueno, más que nada, no es que no les guste el personaje, sino por la relación en algunos momentos un poco extraña que tiene con O'Brien, ¿no? Sí. Que es un poquito, pues, como un señor antiguo para estar en el futuro, ¿no? Sí. Pero, claro, ahí vemos también que no me parece mal, es otro tipo de relación, ¿no? O sea que... Pero Pero bueno, que ella también tiene los pantalones dentro de su casa, ¿eh? sí, eso seguro. Sí, sí. Sí, sí. Tenemos el personaje de Lita, interpretada por Chase Masterson, esta chica Davo que consigue salir de este mundo, entre comillas, de explotación sexual, si se puede llamar así, para formar su familia, para empoderarse también como... Sí, aunque es un personaje muy divertido, es probablemente el personaje típico sexy que hay casi siempre en Star Sí, Trek, ¿no? sí, sí. Pero bueno, aún así, como ocurre con otros personajes, tiene su gracia, porque la relación que tiene Con Rom. con Rom y con Quark tampoco la hemos visto en otras series, ¿no? Y es divertido. Sí, sí. La última que tengo apuntada es Cassidy Yates, la novia del comandante Sisko, interpretada por Benny Johnson. Bueno, Bueno, otra mujer es un que personaje que está bien, es un poco para llenar ese vacío que tenía el personaje de Sisko, de su mujer que había muerto en la batalla esta de los Borgs. sí. Y claro, es un personaje que está bien, además hay muchos capítulos en los que hace de buen contrapunto, como en el capítulo que has mencionado antes, ¿no? Que es la chica del café que habla con el personaje de Sisko. Sí, tampoco me parece muy destacable, pero es un personaje que cumple su función. Bueno, pero la he apuntado básicamente porque es capitán de su propio carguero, es jefa de Sí, su sí, propio eso sí, negocio claro. y en algún capítulo incluso, entre comillas, traiciona al comandante Sisko. Es decir, oye, no trapiches con los maquis. Pues sí, trapicho con los maquis porque yo tengo mi propia opinión, no porque tú me lo digas, no voy a hacerlo o dejar Claro, de es que yo hacerlo. Lo he ya a lo apuntado por mejor eso, ¿eh? estoy haciendo mal, pero yo ya doy por hecho que todos los personajes femeninos y no femeninos o tienen carreras, o son capitanes, o son doctores, o son Sí, 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 científicos. O sí. sea que ya doy por hecho que son personajes con un Eso peso. es. Muy bien, saltamos a Voyager. Nos comentabas tú que la capitán Ketri Genoway tuvo que repetir el piloto varias veces por culpa del peinado, chiste recurrente en prácticamente toda la serie. Decir que antes la capitana tenía que ser interpretada por la actriz francesa Geneviève Bujold, ¿vale? Que me imagino que Sí, que iba de de diva hecho y... llegó a grabar unas escenas. Sí, Me parece que solo estuvo un día de rodaje, si no recuerdo mal. Entonces, esas escenas las tuvo que volver a rodar Kate Mulgrew y las tuvo que volver a rodar con el segundo peinado. peinado. O sea que hay escenas que se rodaron 3 veces. Muy bien. Por YouTube corren algunas escenas con la capitana que no sé cómo se habrán filtrado, con la original. Sí, Y corren, yo corren. creo que fue un buen cambio el de Kate Mulgrew. Sí, sí. Uh,
lo mismo, que el primer beso interracial dice, no, la Capitán Janeway es la primera capitana en Star Trek, es la primera capitana en tener una serie propia. Sí, sí, Eso sí. sí, pero no es la primera mujer capitán. La primera capitana aparece en los primeros minutos de mi misión Salvar la Tierra, si no recuerdo mal. Exacto, ¿vale? Y que es un personaje que ni aparece en los créditos de la película. Está interpretada por la actriz jamaicana Madge Sinclair, ¿vale? Interpretó a esta capitana sin nombre de la USS Saratoga en Star Trek 4 y también interpretó a la capitán Silva LaForge, la madre de Jordi LaForge, en el capítulo Interface de La Nueva Generación. Así que Sí, sí. hay más capitanas en la flota estelar Sí, que no sí. la capitán Bueno, yo Janeway. creo que después han habido más capitanas en Sí, sí, en la sí. nueva generación y otras series. Lo que pasa es que no le han dado el protagonismo que le dieron a Eso Kate es. Mulgrew. Tenemos a la ingeniera jefa, la teniente Belana Torres, mestiza también, medio humana, medio Klingon, y no hay quien le tosa, ¿eh? No, y este personaje es muy interesante porque es uno de los personajes que más evoluciona a lo largo de las 7 temporadas de la serie, ¿no? Sí. Que la vemos de ser una maqui que está en contra de la Federación a formar parte de la tripulación de la Voyager. Y luego, aparte, sus miedos personales y tal, cómo los acaba afrontando. Uh-huh. El personaje de Kes, interpretada por Jennifer Lien, desaparece muy pronto, aunque la recuperan en un par de capítulos más tarde. Esta chica Ocampa con un límite de tiempo de vida, con poderes psicológicos, etcétera. Yo creo que tampoco supieron muy bien qué hacer con ella, ¿eh? No, es que claro, aquí había dos problemas. El problema de la chica que estaba pasando como por una especie de crisis personal y luego aparte que, claro, la relación que tenía con Nilix era un poco De fireta, curiosa sí, de porque feria. ya no dejaba de ser, tenía 3 años, ¿no? O así, si no Sí, recuerdo sí, mal. sí, sí. O dos. Y claro, que estuviera liada con el señor este, que ya de por sí daba un poco de grima, era una relación un poco extraña. Y luego, aparte, las tramas que tenía, aunque bueno, como ayudante del doctor no estaba mal, pero claro, tampoco es que pudiera hacer mucho con eso, ¿no? Lo mismo que la enfermera Chapel, pues tampoco tenía mucho peso. No sé, sí que es un personaje que estaba un poco a medio gas, para mi gusto. Y llegamos al momento, a mi parecer, a ver qué opinas tú, en Espacio Profundo 9, cuando quizás las audiencias no iban todo lo esperables, todo lo bien esperables, tienen que llamar a un veterano, que es Michael Dorn, ¿vale? Para volver a traer a Worf a la serie, como si un veterano pudiera salvar la situación. Pues yo creo que en Boy pasa lo mismo, trayendo al personaje de 7 de 9. Vamos a traer carnaza de la buena, a ver si remontan las audiencias. No sé si Claro, opinas. el tema está aquí, como siempre, detrás de las cámaras. Ocurrían dos cosas. Una, que lo que hemos comentado al principio. Eh, el público de Star Trek, hasta en Estados Unidos, aunque es muy amplio, tampoco son. Ahora probablemente con Netflix haya cambiado la cosa, pero en aquel momento tampoco eran las grandes audiencias que espera una cadena. Y entonces, claro, la gente nueva que se había unido a esas 3 primeras temporadas, poquito a poco se fue reduciendo a la audiencia estándar que suele tener Star Trek. Entonces eso a la cadena le parecía poco. Entonces, eso, a la par que pasaba eso, eh, Jeri Taylor, que era la productora ejecutiva y showrunner de Voyager, abandona la serie porque se jubila. Entonces toma el testigo Brannon Braga y Brannon Braga con Rick Berman decide que van a poner a un personaje sexy para ver si con eso remonta la audiencia. Entonces, claro, el personaje de Seven en un principio, aunque luego es un personaje que se desarrolla y es interesante, pero en un principio era atraer a cierto tipo de público. Entonces, claro, la audiencia de Star Trek se mantuvo, pero la sorpresa fue que sí, que tenían razón, porque la audiencia aumentó un Aumentó. 60%. Sí, sí. Entonces, claro, eso no le sentó muy bien a Kate Mulgrew, que ya pensaba que con un personaje líder de la serie era suficiente, o sea, que si tenía que llamar la atención tenía que ser por la capitana. Pero claro, es que a partir de la temporada en la que aparece Seven, le quita bastante protagonismo, e incluso en las revistas de la época y tal, deja de aparecer el personaje de la capitana para aparecer Seven.
Y eso entre bambalinas tuvo que ser un revulsivo impresionante, ¿no? Entre bambalinas, Kate Mulgrew directamente, las escenas que compartían, si ella no salía en plano, se iba y la dejaba hablando sola. O sea que, sí, sí. Ella luego, no sé si para quedar bien o porque lo piensa de verdad, ella se ha disculpado luego varias veces en varias entrevistas y en varios vídeos que hay en YouTube, que los podéis buscar, y ha dicho que, claro, que no se daba cuenta de que no era lo correcto, porque ella en realidad, según ella, no tenía nada en contra de la actriz. Lo que no le parecía bien es lo que estaba haciendo la cadena, que una serie feminista y puntera en ese momento, en el que los personajes potentes eran mujeres, de repente apareciera allí todo lo contrario, ¿no? Que es un personaje sexy para quitarle el protagonismo a los demás. Aunque aún así, aunque eso es cierto, yo opino que el personaje, con el desarrollo que tuvo, luego fue interesante y luego tenemos un personaje bastante Sí, interesante también sí, en sí. Picard. Por suerte sí. Vale. Mm. Me he dejado para este momento la última pregunta que nos hace Monty, que nos dice que quiere preguntarte por 7 de 9, ¿qué le intriga el hecho de que un personaje tan interesante y con un peso tan importante en Voyager, lo que estás diciendo que luego ha tenido peso y ha tenido trama, le pongan ese vestuario tan innecesariamente ceñido, que tiene mucho mérito conseguir ser una de las mujeres, a mi parecer, más empoderadas de la franquicia, pese a ir vestida con esos modelitos? Dice que Kira o Jad Diadax alcanzan ese nivel de igualdad respecto al resto del casting masculino en Espacio Profundo sin tener que ir vestidas tan extremas como 7. Claro, sí, totalmente, pero aquí hay dos temas. Primero, que en los personajes femeninos de Deep Space Nine, a pesar de todo, llevaban relleno para realzar la figura de los personajes femeninos. Y que luego Seven es que estaba originalmente para llenar ese hueco. O sea, estaba hecho a propósito. De hecho, más que el traje ceñido, que podríamos pensar que es una especie de mono espacial, intentando buscarle una explicación, lo que llama la atención son esos tacones, ¿no? Que quién va con esos tacones por el espacio. O sea que sí. Pero bueno, es que era eso lo que La estaban pusieron buscando. para eso. Y por Y suerte. lamentablemente tenían razón, porque es que aumentó la audiencia. Saltamos a Enterprise con la subcomandante T'Pol, interpretada por Jolene Bralock, la 7 de 9 de Enterprise, Ujú. desde el minuto cero. En este caso, a veces incluso llegaron a más que con Seven, porque Seven en realidad no llevaba escotes, porque el diseñador del vestuario se negó a mostrar más de lo, porque pensaba que no era necesario, ¿no? Entonces diseñó este mono que llegaba hasta el cuello. Pero es que con T'Pol cada vez vemos que tiene un escote más grande, ¿no? O sea, temporada que pasa intentaron repetir lo mismo, pero más. Y Con T'Pol también también. es un Con personaje T'Pol interesante. Lo que pasa es que como la serie acabó como acabó y cuando acabó, yo creo que no se acabó tampoco de desarrollar como debería, aunque el personaje también me parece interesante. T'Pol también tiene el momento de las salas de desinfección, de antirradiación, con yo te pongo cremita, tú me pones cremita, que quieras que no, también era. Bueno, se ha de reconocer que el personaje de Drip también aparece allí en Gallumbos, Sí, sí, sí. pero lo que se estaba buscando es que apareciera T'Pol, de hecho, de los primeros desnudos de Star Trek. Y frontal no, porque en aquella época en televisión no se podía hacer, pero sí de espaldas. Y incluso el personaje de Hoshi Sato también estuvo en esas escenas de las cremas. Sí. Precisamente de Hoshi Sato, interpretada por Linda Park, otra actriz otro personaje, perdón, que en mi parecer es un quiero y no puedo, porque entra muy bien como la experta lingüística, etcétera, etcétera, pero al final también está para salvar la situación en 2 ocasiones mal contadas. Claro, es que es un personaje muy poco aprovechado, porque claro, si no tienes un traductor universal, pues al menos utilízala más para que entiendas para qué hace falta una lingüista en ese tipo de situaciones. Y no sé, creo que no se supo desarrollar bien, No, pero es cuestión de los guiones, que también estaban centrados, en este caso, obviamente. el trío estaba formado por el capitán, Trip y T'Pol, y todo lo que no fuera eso. Ahora que hablas de guiones, se me ha ocurrido ahora la pregunta. ¿Crees que un guión escrito por una mujer
lo que acabas de decir ahora, que están centrados en los protagonistas masculinos, ¿cambia totalmente? Yo ¿O creo no que sí, pero necesariamente? es que incluso, aunque como en el caso de C. Fontana, escribiera guiones de Spock, no necesariamente ha de ser un personaje femenino, pero es Mm, evidente que el personaje de Spock, cuando lo escribe de C. Fontana, es muy diferente, bueno, mm, muy diferente. Tiene otros matices que no tienen guiones de otros autores. mm. Pues yo ya tengo la chuleta acabada. Por preguntarte algo más, momentazo favorito tuyo de todo lo que hemos hablado de la serie original hasta Enterprise. Así, el que digas, mi capítulo favorito, mi momento favorito, ¿tienes alguno? Es que es complicado, ¿eh? Mm, Porque hay tantos. eh, Hay un momento que sale en el libro. Lo que pasa es que aquí siempre se ha doblado mal esa escena y se ha subtitulado casi siempre mal, porque es difícil de traducir, ¿no? Pero es el momento de Naked Time con George Takei con la espada, que coge a Nichelle Nichols y dice: yo la salvaré, doncella. Y dice: no, ni una cosa ni la otra. O sea que ni me vas a salvar ni soy ni ninguna soy doncella, doncella. ¿no? Y esa escena en inglés es muy divertida, que es lo que decimos, es un personaje que prácticamente no destaca en los guiones, pero esa apartación ya te da a entender cómo es ese personaje, ¿no? Muy bien. Pues lo dicho, el libro está disponible desde hoy mismo en todas las librerías especializadas. Lo encontráis también en la tienda de Diablo Ediciones. Lo encontráis también en la tienda de flotaestelar.com, que ya sabéis que siempre os recomendamos las cosas súper chulas. Y si no lo compráis en un lado, comprarlo en el otro o regalárselo a esa persona del trabajo o de la familia que sabéis perfectamente que es muy treki o muy amante de lo que decía Miguel Ángel, ¿no? De toda la historia de las series, porque Star Trek no deja de ser un antes y un después en las series de ficción en las televisiones, y tengo ganas de tenerlo en la mano y acabar de disfrutarlo. Pues muchas gracias. Yo espero que cuando lo puedas leer te guste y que estés de acuerdo en casi todo, que ya sabemos que en estas cosas frikis siempre todo el mundo tiene su opinión. Por lo que hemos hablado tú y yo ahora aquí en el vídeo y por teléfono estos días, coincidimos, perfecto. Estás más que invitado si hacemos algún evento en Gerona a venir a presentar el libro y a firmárnoslos, Hombre, y pues yo estamos en contacto. encantado. Claro que sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Pues nos vemos. Gracias. Venga, un saludo. Hasta Chao. luego.